la palabra de sabiduría nos protege y nos santifica, igual que protegió y santificó al pueblo de Israel en la época de Moisés. Hola amigos, pues estamos en un programa más de Ven, Sígueme en Pareja con Luz María Rodríguez. Y con tu amigo Salvador Vázquez. Y pues bueno, una semana más de agosto. Estamos por esta semana del 16 al 22 de agosto que nos marca este programa de Ven, Sígueme. Y pues bueno, llamado Un Principio con Promesa. Las secciones que corresponden esta semana son las secciones 89 a la 92, Luz. En esta sección en este capítulo de Ven, Sígueme en Pareja, nos vamos a centrar mucho en el estudio y el análisis de la palabra de sabiduría. Y vamos a reservar 4 segmentos para eso y 2 segmentos para la sección 90 de Doctrina y Convenios. La sección 91 y 92 las vamos a dejar para nuestro estudio individual y familiar. Así es, mucho que aprender y pues bueno, ya estamos listos para poder iniciar con este aprendizaje. Luz, ¿alguna vez te has preguntado por qué las sociedades cambian? Sí, y he visto también que a la vez que la sociedad cambia, el ser humano tiene también un cambio. ¿El ser humano en su pensamiento, en sus actitudes, en su comportamiento cambia? Sí. Sí. Y fíjate, los sistemas jurídicos también cambian y evolucionan y se tienen que adaptar a las realidades sociales que vivimos. Luz, la palabra de sabiduría en un principio, dice la Escritura, no se recibió por mandamiento ni restricción, sino por revelación. Sin embargo, tuvo una evolución hasta llegar a convertirse en mandamiento. Es decir, en el momento en que se recibió no por mandamiento a convertirse en un mandamiento. Y en este segmento vamos a analizar parte de eso. Muy bien, pues estaría interesante el poder ver la evolución de la palabra de sabiduría, que a veces uno piensa que así fue desde el principio y siempre lo hemos, bueno, a veces se ha escuchado esta parte de que es un mandamiento a seguir y no lo hemos visto como esta parte que dice incluso que se da por revelación. Sí. Qué interesante es esto, ¿eh? ¿Lo vemos? Sí. Versículos 1 y 2 dice: una palabra de sabiduría para el beneficio del consejo de sumos sacerdotes reunido en Kirtland y la iglesia, y también los santos de Sion, para ser enviada por vía de salutación, no por mandamiento ni restricción, sino por revelación y la palabra de sabiduría, demostrando el orden y la voluntad de Dios en la salvación temporal a todos los santos en los últimos días. Fíjate que cuando... ¿Vas a comentar algo? No, está bien. Cuando tenía yo unos... pues qué será, 14, 15 años, que uno comenzaba a leer las escrituras ya por su cuenta, me acuerdo que yo leía esta revelación, ahorita vino a mi mente, yo leía esta revelación y cuando decía, no por mandamiento, y me acuerdo que fui y le dije a mi mamá, pues aquí dice que no es mandamiento, ¿sí? Entonces, puede llegar a generar esta confusión doctrinal, y ¿sabes qué, Luz? Estos primeros 3 o 4 versículos de Doctrina y Convenios originalmente no formaban parte de la revelación, sino que se introdujeron después. Estos versículos José los puso como un preámbulo a la revelación, ¿sí? Dentro del documento histórico. Ya después se agregaron estos versículos. Entonces, esta parte donde dice, no por mandamiento ni restricción, sino por revelación, es algo que se introdujo eventualmente. Y aquí es donde podemos llegar a caer en la confusión de, ¿es o no mandamiento? ¿Y hasta qué punto, no? Sí, a mí por ejemplo esta parte me agradó cuando yo, a diferencia obviamente ya estamos hablando de una persona más adulta, al leer esto es no por mandamiento ni restricción, yo dije, entonces tampoco me están restringiendo y no es algo que tenga que seguir, sino a mí cuando viene esta parte por revelación, siempre cuando he hablado acerca de la revelación, para mí es como que algo que va más allá de la comprensión del por qué lo tengo que hacer, sino es algo que se da más por la luz que te puede llegar a dar y no tanto por algo que tengamos que llegar o no a hacer. Qué interesante. Por revelación. Ahora, Luz dice en el manual de Ven, Sígueme, dice lo siguiente: en ese momento la palabra de sabiduría se consideraba más como una advertencia que un mandamiento,
pero los santos, ¿sí?, querían demostrar su disposición de obedecer. Interesante también eso, ¿eh? O sea, no sé si es un mandamiento o algo, pero tengo una disposición. Si el profeta lo ha dicho, y fíjate, interesante también en la actualidad, ¿no? Si el presidente Nelson ha dicho alguna revelación que ha estado en este tiempo y yo muestro mi disposición a querer obedecer lo que él está diciendo. Sí, entonces en ese momento cuando José presenta la revelación, ya sabemos esta historia, ya todos la conocemos, ¿no? De que fumaban y mascaban tabaco en la escuela de los profetas, que era un cuarto relativamente pequeño. Entonces los élderes, cuando se les presenta la revelación, inmediatamente apagan sus pipas y sueltan el tabaco, ¿sí? Entonces mostraron esa disposición inicial. Sin embargo, esto no se estableció de manera definitiva, Luz, esta ley, y eso es precisamente lo que estamos analizando. Fíjate, en el libro de Santos dice lo siguiente: la revelación se había declarado no como mandamiento, sino como advertencia a muchas personas. Les resultaría difícil renunciar al uso de estas poderosas sustancias, y José no insistió en el cumplimiento estricto. Siguió bebiendo alcohol de vez en cuando, y él y Emma a veces bebían café y té. Luz, no podemos profundizar mucho en el tema, pero te recomendamos que leas el artículo de Revelaciones en contexto correspondiente a la palabra de sabiduría. Igual aquí lo vamos a dejar en la descripción del video. Pero Luz, aquí lo interesante que nos dice este artículo es que en esa época no había agua potable como tal. Entonces la mayoría de la población de los Estados Unidos lo que bebía era el whisky. Eventualmente, por cuestiones de impuestos aranceles, se le quitaron impuestos al café y llegó a competir con el whisky, ¿sí? Pero esto era lo mejor que podían consumir las personas en ese tiempo, porque tomar agua existía la posibilidad de poder enfermarse y enfermarnos, y no dejemos de lado que hacia 1830 había un brote de cólera en el este de los Estados Unidos. Y los medicamentos todavía no estaban ahí al alce para las personas a la mano, ¿eh? Así es. Perdón, cuando leí esta parte no dejé de pensar, que dije, ay, el agua nosotros ya la tenemos, ya sí es potable, y uno a veces no decide tomar agua y toma otras cosas que no le dan beneficio al cuerpo. Sí, al menos en nuestra ciudad vamos y abrimos la llave y tomamos de ahí, ¿no? Ajá. Sí. Bien, ahora Luz, vamos a ver la evolución histórica. Sí. ¿Sí? En 1851 hubo una conferencia general y Brigham Young le dijo a los santos lo siguiente: que se abstuvieran de consumir té, café, tabaco y whisky. ¿Sí? Dijo, ya absténganse. ¿Por qué? Porque los santos seguían consumiendo en cierta medida. ¿Sí? Luego, en 1882, el 13 de octubre de 1882, Luz, John Taylor dijo lo siguiente como presidente de la iglesia. Dice, debe considerarse a la palabra de sabiduría como un mandamiento. Entonces aquí brincamos de nivel de no por mandamiento ni restricción, sino por revelación. Brincamos a mandamiento. ¿Sí? Pero en esto, Brigham Young, entonces lo que primero les dice es como que absténganse, les empieza a decir. Y luego ya ahora el siguiente lo dice mandamiento. Sí. ¿Y después? Y después, en 1919, Heber G. Grant, quien también fue presidente de la iglesia, él estableció la palabra sabiduría como un requisito para entrar al templo. Ok. Después de mandamiento, ahora sí ya es uno de los requisitos para poder entrar al templo. Entonces ve la evolución. En el 31 se recibe la ley. Perdón, en el 33, 1833. En el 51, Brigham Young dice absténganse. En 1882, John Taylor dice es mandamiento. Y luego en 1919, casi 100 años después de que se recibe, ¿sí? Un poco menos, entonces Heber G. Grant dice requisito para entrar al templo. Ok, qué interesante ver toda esta evolución de la palabra de sabiduría. Joseph F. Smith dijo lo siguiente, Luz: si la palabra de sabiduría se hubiera recibido como mandamiento, habría puesto bajo condenación a toda persona habituada al consumo de esos productos nocivos, de manera que el Señor fue misericordioso y les dio la oportunidad de vencer el mal hábito antes de poner a los miembros bajo el peso de la ley. Entonces, Luz, los líderes de la iglesia toleraron este tipo de consumo durante cierto tiempo, pero después el Señor dijo, a través del profeta, es un mandamiento. Esta evolución o esta historicidad de la palabra de sabiduría, ¿a ti qué te dice, Luz? Me dejas reflexionando esta parte que el Señor fue preparando a los santos, ¿eh?
para poder llegar a decir hasta que se necesita esto para que tú puedas hacer convenios con el Padre en el templo, necesitas cumplir con esta ley, este mandamiento, ¿no? Entonces, creo que fue esta preparación. Se llevó 100 años o el tiempo necesario, pero también iba el crecimiento de la iglesia y creo que iba acompañada de muchas cosas. Entonces, Luz, el Señor preparó a su pueblo. ¿Qué está haciendo el Señor para prepararnos hoy? ¿Sí? ¿Y qué está haciendo el Señor para prepararnos a nosotros? ¿Y de qué manera en lo individual y como pueblo estamos evolucionando a manera de santificarnos? Porque esto pasa con esta ley. Esta ley fue una preparación para vivir una ley más elevada, ¿sí? Una ley que implicaba o elevaba al rango religioso o doctrinal el cuidado del cuerpo. Este segmento lo hemos titulado Un principio con promesa, y es porque en los versículos 3 y 4 así lo menciona el Señor. En el versículo 3 nos dice: había sido dada como un principio con promesa, adaptada a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos, que son o que pueden ser llamados santos. En el versículo 4 dice: He aquí de cierto así os dice el Señor, por motivo de las maldades y designios que existen y que existirán en el corazón de hombres conspiradores en los últimos días, os he amonestado y os prevengo, dándoos esta palabra de sabiduría por revelación. Estos versículos, a mí me llama la atención el versículo 3, que incluso lo menciona, que es adaptada a la capacidad del débil y más débil de los santos. O sea, volvemos a lo que habíamos mencionado ahorita, se fue preparando esto, de poder llevar a cabo esta palabra de sabiduría, porque hay debilidad. El Señor lo puede ver, ¿no? De esta manera. Sí. Esta adaptación tiene que ver precisamente con que es un principio, ¿sí? De hecho, Luz dice, Edith Bernard, en la última conferencia general comentó lo siguiente, dice: la instrucción inspirada que sigue a esta introducción, es decir, lo que acabamos de leer, dice, brinda pautas imperecederas tanto para el bienestar físico como espiritual y testifica de bendiciones específicas supeditadas a nuestra fidelidad a dicho principio. Entonces podemos ver que es un principio que nos fortalece tanto de manera espiritual como de manera física. Así es. Entonces dice el Edith Bernard, son pautas imperecederas. Y aquí entra este punto donde dices, adaptada a la capacidad del débil y del más débil. ¿Sí? Porque un principio es capaz de adaptarse a la capacidad de cada quien. Vamos a tratar de establecer, Luz, en este segmento, qué es un principio y por qué esta revelación se dio como un principio y de qué manera nosotros podemos actuar dentro de este principio dado. Okay. ¿Sí? Dice el presidente Callister, que fue presidente de la escuela dominical, dice: las reglas se limitan usualmente a una o quizás unas pocas situaciones, mientras que los principios generalmente tienen una aplicación mucho más amplia. Los principios crean un entorno que maximiza el uso del albedrío, mientras que las reglas tienden a minimizarlo, al restringir nuestras opciones y a veces a imponerlas. El presidente Oaks dijo lo siguiente: El Salvador reemplazó la ley de Moisés, que funcionaba por reglas, por la ley mayor de Cristo, que funciona por principios. El hermano Callister explicó ese principio de esta forma: los principios son compatibles con la ley mayor, en tanto que las reglas lo son con la ley menor. Debemos centrarnos constantemente en enseñar principios doctrinales. ¿Por qué? Porque los principios tienen la mayor capacidad de elevarnos a las alturas celestiales y porque al final son los principios, no las reglas, las que regirán en el reino celestial. Cuando estudiamos esta parte de Ben Siegelman, a mí me encantó aprender esto, porque primero pude distinguir lo que es el principio y la regla, y viendo lo que veíamos en los primeros versículos y habíamos aprendido que había sido dada por revelación, entonces es esta parte que yo te decía que fue una luz mayor, ¿no? Entonces que se da esta parte de la palabra de sabiduría, y como bien dice aquí, así es como se va a regir en el reino celestial, no bajo reglas, sino principios. Y es que esta parte, ¿no?
Los principios nos permiten gobernarnos a nosotros mismos. Exacto. No te dicen cómo ir de A a B, sino establecen los 2 puntos y dentro de este margen tú te puedes mover de acuerdo con estos principios, ¿sí? ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con la voz del Espíritu, de acuerdo con la voz del Señor. Entonces los principios, como dice el Elder Bednar, establecen pautas imperecederas y son los principios que aprendemos en las Escrituras los que nos permiten gobernarnos a nosotros. Porque es esto lo que rige la iglesia del primogénito, es esto lo que rige la ley del reino celestial. Uh-huh. Y esta parte es la que también al regirnos a nosotros mismos vamos a estar preparados para una ley mayor. Exacto. Y yo creo que es lo que nos permite. Entonces, Luz, la palabra de sabiduría se dio como un principio y a la vez establece reglas. Si lo vemos con cuidado, Ajá. comienza diciendo, este será por principio. Sí. Dentro de este principio hay un margen que se adapta a la capacidad del débil y del más débil. Y además establece una serie de reglas, sí, muy estrictas, del tipo la ley de Moisés. La ley de Moisés era, no matarás. Uh-huh. Bueno, aquí te dice, no consumirás tabaco, alcohol, ¿sí? Entonces, esas son reglas. Sin embargo, la ley de la palabra de sabiduría es un principio que nos permite movernos y nos permite actuar de acuerdo con lo que sea mejor para nuestros cuerpos y nuestro espíritu. Sí, incluso en la guía de estudio de las escrituras viene y describe en cuanto a la palabra de sabiduría. Sí. Y me gustaría que pudiéramos leerlo. Dice, ley de salud revelada por el Señor para el bienestar físico y espiritual de los santos, conocida comúnmente como la palabra de sabiduría. El Señor siempre ha enseñado principios de salud a sus seguidores. Le reveló a José Smith qué clases de alimentos se deben tomar y cuáles se deben de evitar, al igual que la promesa de recibir bendiciones temporales y espirituales mediante la obediencia a la palabra de sabiduría. Es esto que tú estabas mencionando, ¿no? Es para el bienestar físico y espiritual de las personas. Yo todavía agregaría el mental, ¿eh? Sí, es que va creo ligado. que va todo ahí en Sí. conjunto. ¿Por qué? ¿Por qué lo agregarías? Bueno, porque es esta parte donde el ser humano aprende a tener de regirse por uno mismo, tener un autocontrol de que sí me da un bienestar físico, me da un bienestar emocional y esta parte espiritual que va ligado, como tú bien lo dices, pero entonces el ser humano empieza a decir, ok, que esto me hace bien y qué es lo que no me hace bien. Empezamos a distinguir. Entonces, fíjate, cuando nos alimentamos mal, ¿cómo nos llegamos a sentir mentalmente? Un poquito, regularmente lo hacemos por estrés cuando hacemos una alimentación inadecuada, ¿eh? Yo no creo que alguien, y es un ejemplo que, por ejemplo, Sí. yo doy, regularmente cuando uno se siente como deprimido o así que, tengo la pila baja, fisiológicamente el cuerpo sí no está produciendo la serotonina, porque es del placer y del amor, la que hablábamos, ¿no? Que nos da felicidad. Entonces, pues ya uno dice, ay, me siento mal, pues dame pizza, dame comida rápida, ¿no? No decimos dame una manzanita, porque la manzanita entonces ya nos produciría esta parte que necesitamos de este bienestar, ¿no? Entonces creo que por eso va muy ligado. Entonces la palabra de sabiduría, entonces yo busco regularmente cuando tengo mi espíritu o mi mente está débil, busca que mi cuerpo también tome o coma sustancias que no son algo que beneficien mi espíritu ni mi cuerpo físico. Y es por eso que esta ley es un principio, porque te permite Uh-huh. actuar y decidir de acuerdo con tu capacidad y tu nivel espiritual para que tú veas qué realmente es lo mejor para tu cuerpo, sin establecer una serie de reglas interminables entre que sí y que no. Sí, establece ¿no? reglas, Uh-huh. sí establece reglas específicas, pero no lo hace de manera general en cuanto a cada cosa. El Elder Packer dice esto, ¿no? Y esto viene en el manual de Ben Sigue, me dice, hay muchas sustancias que no se mencionan en la revelación que uno puede beber, mascar o inhalar, las cuales no solo forman malos hábitos y adicción, sino que dañan tanto el cuerpo como el espíritu. Honren el principio de la palabra de sabiduría y recibirán las bendiciones prometidas. Así es, creo que es una de las cosas que él nos invita a que podamos honrar la palabra de sabiduría, y a veces olvidamos que de esta manera también podemos glorificar al Padre mediante lo que nosotros cuidamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, que podamos fortalecernos a través de la palabra de sabiduría.
Luz, en los versículos 5 al 17 de esta revelación que estamos analizando, establece la serie de reglas de las que hablábamos en el segmento anterior. Y vamos a centrarnos primero en lo que dicen los versículos 5 al 7, ¿te parece? 5 dice que si entre vosotros hay quien beba vino o bebidas fuertes, he aquí, no es bueno ni propio a los ojos de vuestro Padre, sino cuando os reunís para ofrecerle vuestros sacramentos. He aquí, este debe de ser vino, sí, vino puro de la uva de la vid, de vuestra propia hechura. Y además, las bebidas fuertes no son para el vientre, sino para el lavamiento de vuestros cuerpos. Ok, primero Luz, cuando habla de vino y que se puede utilizar para impartir el sacramento, los santos sí, en los primeros 100 años de historia de la iglesia, tomaban el vino como parte de la ordenanza de lo que conocemos como la Santa Cena. ¿Cuándo se dejó de hacer? Más o menos hacia 1906 la primera presidencia dejó de hacer esto, y la iglesia en general, que fue cuando empezaron a tener, allá no tenían las condiciones de abastecimiento para que todos pudieran hacer eso en todos lados. Entonces a partir de ahí empezaron a usar agua, o empezamos a usar agua en la iglesia. Ahora, ¿qué son las bebidas fuertes? Sí, en aquel entonces lo que se conocía, ¿vas a comentar algo? No. Sí. Lo que se conocía como bebidas fuertes era el whisky, la ginebra, el ron y el brandy, que eran bebidas que tenían 40% de alcohol. ¿Sí? Entonces eso era lo que se utilizaban las bebidas fuertes, y las bebidas fuertes, dice, eran para lavar el cuerpo. ¿Por qué? Porque no se tenía alcohol desnaturalizado. Entonces, ¿qué hacían? Utilizaban esas bebidas para poder echarle al cuerpo. Incluso las aromatizaban a veces con canela para poder eliminar los olores fuertes. Sí, pero volvemos a lo mismo. En aquella época no teníamos esta parte del alcohol, ¿no? Que había sido utilizada como en la actualidad. Sí. Entonces, creo que es por eso que el Señor permitía que se usara. Sí. Ahora, Luz, ya que hemos visto esta parte histórica, ¿sí? Vamos a ver qué dice Fortaleza para la Juventud, ¿te parece? ¿Qué tan joven te sientes hoy? ¿Mucho? ¿Sí? Sí. A ver, vamos a ver. Dice, el estar bajo la influencia del alcohol debilita tu sentido común y tu autodominio. Beber bebidas alcohólicas puede también llevar al alcoholismo, lo cual destruye a las personas y a las familias. Es una recomendación que se da a los jóvenes, ¿no? En la Fortaleza de la Juventud, y bien les dice que les va a debilitar el sentido común. Esto es lo que sucede con el alcohol. Podemos ver muchos casos y ejemplos de personas que a medida que se debilita su mente, sus estados de ánimo, entonces recurres al alcohol para tratar de sobrellevar estos sentimientos que están bajos, y de cierta manera uno quiere dormirlos todavía, esos sentimientos, no tenerlos, y a través del alcohol. Entonces finalmente te debilita tu sentido común. Incluso a mí me gusta esta parte porque creo que es parte de lo que se ha vivido en algunas situaciones, en algunas familias. El presidente Nelson mencionó en uno de sus discursos cuando él pasó esa situación con su padre, que él dice que cuando era niño, que llegó al sótano y que quebró todas las botellas ahí al piso, y llenas de ahí de alcohol, porque su padre pues era quien bebía, ¿no? Entonces él dice que después él pensó que su papá lo iba a regañar, y finalmente el padre no le dijo nada. Y dice que ya después él, durante las Navidades, él no pedía nada de Navidad, sino simplemente el poder ser sellado con sus padres, y que eso ocurrió hasta después de que ellos tenían como 80 y tantos años, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las cosas que se viven en la actualidad, que hay varias familias que presentan este tipo de situaciones donde hay que lidiar con esto, pero los jóvenes que apenas van a empezar y que se les recomienda esto, sí creo que es una parte que podrían tener de ponerse alerta, ¿no? De poder aprender de las situaciones que ya se han vivido, y de esta manera evitar el consumo, por ejemplo, del alcohol, de aquellas drogas, cosas que se utilizan en la actualidad entre jóvenes que lo ven muy normal. ¿Sí? Ok. Bien, Luz, entonces en el versículo 8 dice algo más en cuanto a esto último que tú estás diciendo. Y además, el tabaco no es para el cuerpo ni para el vientre. Como padres, Luz, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que nuestros hijos lleguen a consumir alcohol o tabaco?
Fíjate que es una de las cosas que uno podría decir, ay, bueno, que no se junten, o que no es esto, ¿no? Cosas así, evitar, ¿no? Pero fíjense que yo en lo personal, mi recomendación es que aprendemos a manejar nuestras emociones. Cuando alguien empieza aprende a manejar sus emociones, sus sentimientos, evitamos todas aquellas cosas que nos dañan a nuestro cuerpo, porque entonces yo ya aprendo a conocerme a mí, mis emociones, y ya sé que no voy a ir en busca de algo que me haga mal porque ahorita en este momento me sienta mal. Por ejemplo, a veces tomamos nuestra relación con el alcohol, con las drogas, con el tabaco, porque tenemos una mala relación conmigo mismo y entonces busco ante situaciones de estrés, situaciones a lo mejor de agobio, de ansiedad, voy hacia esta relación de tabaco y de esto, pero también de los alimentos, ¿eh? Nos sucede que cuando a veces las personas no tenemos esta buena relación en cuanto a mis sentimientos y emociones, entonces como si estoy desesperado, ansioso, voy y busco alimento. Y empezamos a ingerir algo que no es bueno para mi salud, por ejemplo, ya sea en exceso algún refresco que no haga bien a mi cuerpo, o también el consumir comida que yo sé que es comida rápida, ¿no? Entonces pasa lo mismo con el alcohol, con el tabaco y con las sustancias que son nocivas al cuerpo. Creo que más que enseñarles también los principios de que te hacen mal a nuestro cuerpo, también es aprender a manejar sus emociones y sentimientos. Entonces, lo que tú estás planteando es, cuando hay un mal manejo de emociones, hay una posibilidad mayor de recurrir a este tipo de alimentos y sustancias nocivas. Sí, porque entonces yo ya no estoy cuidando mi salud mental porque no está equilibrada, entonces busco dañar a lo mejor mi cuerpo y mi espíritu, porque no me siento equilibrado. Entonces, cuando yo ya tengo este equilibrio, es más fácil para mí decir, ok, en este momento estoy estresado, no tengo por qué comer esto, no tengo por qué fumar, no tengo por qué tomar alcohol, al igual aunque lo hagan todos, y a lo mejor todos mis amigos, que es algo que siempre se enfrentan los jóvenes, que te invitan, aunque me inviten y yo a lo mejor esté en un mal momento de mi vida, no lo voy a hacer, porque sé manejar mis emociones. Luz, este es un buen tema. ¿Qué te parece si el próximo miércoles 18 de agosto hablamos de esto? Sí, por supuesto. 18 de agosto en el programa Entre los Santos, que transmitimos en vivo los miércoles a las 9 de la noche. Entonces, el próximo miércoles 18 de agosto hablamos de este tema, la palabra de sabiduría versus las emociones. ¿Te parece? Muy bien. Sí, sí. Va pues Luz, bueno. ¿seguimos sintiéndonos jóvenes? Sí. Sí. Dice Fortaleza para la Juventud: las adicciones dañan tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Deterioran las relaciones con la familia y los amigos, disminuyen tus sentimientos de autoestima y limitan tu capacidad para tomar decisiones por ti mismo. Tu salud emocional es también importante y puede afectar tu bienestar espiritual y físico. La decepción y la tristeza ocasionales son parte de esta vida mortal. ¿A qué pensamiento viene? Que podamos escuchar el programa el próximo miércoles. Okay. Sí, y vamos a platicar un poquito más abierto en cuanto a esto. Y sí es algo, si llegan a tener esos sentimientos, y no importa que sean adultos o sean jóvenes, busquen ayuda necesaria para no caer en estas adicciones. Entonces, Luz, sí, la salud física, sí, la salud espiritual, pero también la salud emocional, según nos marca Fortaleza para la Juventud, tiene relación con la obediencia a la palabra de sabiduría. Esta es una revelación dada como un principio con promesa. Ya hemos analizado qué es un principio y ya hemos visto cómo podemos actuar dentro de este principio. Ahora, Luz, ¿cuáles son las promesas? Ahí los versículos 18 al 21 nos marcan cuáles son. ¿Me ayudas? Sí, lo hablan muy claro, ¿eh? Dice, y todos los santos que se acuerdan de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos. Hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento. Sí, tesoros escondidos. Correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel y no los matará. ¿Cuál te gusta de estas promesas? ¿A mí? Sí. Ay, la de los tesoros escondidos. ¿Por qué? Porque aparte de lo que hemos visto de mi salud física, me va a ayudar, y esta parte emocional y espiritual, imagínate el poder hallar sabiduría en esos conocimientos de tesoros escondidos que
el Señor. Creo que es una de las cosas que a mí en lo personal me llama más la atención. Sí, me gusta esa parte, Luz. A mí la que más me gusta es la que está en el versículo 21, la que dice que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel. Y es que esto me remonta a la historia de Moisés, y cuando el faraón no quería que liberara al pueblo de Israel, manda la serie de plagas y al final viene la plaga de los primogénitos. Entonces Jehová le dice a Moisés el profeta que el pueblo de Israel debería marcar los marcos de las entradas de sus casas con la sangre de un cordero que habrían de sacrificar y el cual no debían de fracturar, ¿sí? Entonces, ya que lo marcan, el ángel destructor pasó de ellos y no los tocó. ¿Por qué me encanta esto, Luz? Porque esto me lleva a pensar en el símbolo de eso, el cabrito y la sangre que los protegía, ¿sí? La palabra de sabiduría nos protege y nos santifica, igual que protegió y santificó al pueblo de Israel en la época de Moisés. Entonces, esa sangre de Cristo a mí me protege del ángel destructor. Entonces, me hace meditar en esto, en que la obediencia a la palabra de sabiduría es un principio que, si yo lo obedezco, va a hacer o va a facilitar que la expiación de Cristo tenga efecto en mí. ¿Por qué? Porque yo voy a estar en condiciones emocionales, mentales, físicas y espirituales de poder percibir más claramente la voz del Espíritu y la voz del Señor, y poder llegar a sentir cómo es que Él me habilita, me fortalece, me sana y me santifica. Sí, esta parte qué interesante, Salvador, que lo veas así y me dejas reflexionando. ¿Verdad? No quisieran incluir más palabras, pero no puedo evitarlo, ¿eh? Entonces, la verdad es que he tenido la oportunidad de ver cómo la palabra de sabiduría sí santifica a las personas. En lo personal lo he vivido, y también he tenido la oportunidad de platicar con las personas esta parte cuando empiezan a trabajar en su cuerpo, haciendo ejercicio, teniendo una alimentación sana, cuidando su espíritu, cuidando sus pensamientos y sus emociones. Se transforman, porque empiezan a santificarse al vivir esta ley de la palabra de sabiduría, y no solo de lo que hemos mencionado de alcohol, tabaco, no, sino empiezan a buscar algo que empieza a preparar su cuerpo para empezar a vivir de otra manera diferente. Y ahorita que tú mencionabas esto, creo que sí puede llegar esto a santificarnos, ¿no? Boyka Packer mencionó en cuanto a esto, él dice: las sustancias que producen adicción y que se prohíben en esa revelación, el té, el café, el licor, el tabaco, son un obstáculo para los delicados sentimientos de comunicación espiritual, lo mismo que cualquier otra droga semejante. Y es esta parte que tú mencionas, ¿no? Esto que puede llegar a ser un obstáculo para el sentimiento de una comunicación con el Espíritu hacia el Padre. Por eso la palabra de sabiduría nos santifica. Hermanos, nos encantaría que nos compartieras en los comentarios de este video cuál es la promesa que a ti más te gusta y cuál es la promesa y las bendiciones que tú has recibido a causa de vivir esta ley. En la introducción a la sección 90, Luz nos marca que esta revelación se recibió como un paso adicional para llegar a constituir la primera presidencia. Se recibe el 8 de marzo de 1833 y 10 días después José Smith apartó a sus consejeros, que fue Frederick G. Williams y Sidney Rigdon. Ahora, en los versículos 2, 3 y 6 establece las llaves que poseen estos hombres. Dice, versículo 2, por tanto, bendito eres de aquí en adelante, tú que posees las llaves del reino que te fueron dadas, reino que está surgiendo por última vez. De cierto te digo, las llaves de este reino nunca te serán quitadas mientras estés en el mundo, ni tampoco en el venidero. Versículo 6, y además de cierto digo a tus hermanos, Sidney Rigdon y Frederick G. Williams, que además que también sus pecados les son perdonados, y se les considera igual que a ti en la posesión de las llaves de este último reino. Qué interesante, ¿no? Cuando se da esta revelación y se menciona que ellos tienen las llaves, ¿no? Y todavía les menciona de este último reino. Entonces yo me imagino pues que las puedan recibir, el poder tenerlas, es algo que en esa época
para ellos ha de haber sido maravilloso, ¿no? Ante esta revelación que estaban recibiendo. Sí. Sí, y aún ahora, ¿no? O sea, sabemos que hoy en día la primera presidencia es un quórum y que las llaves la poseen, dice, de acuerdo con esta revelación, dice, se consideran igual que a ti. Entonces, Luz, aquí vemos cómo es que hoy en día estos 3 hombres pues poseen estas llaves, sin embargo sabemos que el presidente de la iglesia es quien las ejerce, ¿no? Sí, y a mí me encanta esta parte porque aún a pesar que es el presidente quien las ejerce, todos estos hombres están llenos de poder y divinidad en cuanto a cómo dirigir la iglesia, ¿no? El presidente Gordon B. Hinckley menciona en cuanto a esto, él dice, el Señor puso a los consejeros ahí con un propósito. Todas las mañanas, salvo el lunes, la primera presidencia se reúne. Si estamos en la ciudad, le pido al presidente Faust que presente los asuntos que tenga, los analizamos y tomamos decisiones. Luego llamo al presidente Monson que presente sus asuntos, los analizamos y tomamos decisiones. Después yo presento los asuntos que deseo, los analizamos y tomamos decisiones. Trabajamos juntos. No se puede funcionar solo en una presidencia. Los consejeros, qué cosa maravillosa son. Evitan que uno haga lo incorrecto y lo ayudan a hacer lo correcto. Me encanta el presidente Hinckley, ¿no? Con esta cosa, sí. Y por esto que dice, ¿no? También te ayudan, que algo tan maravilloso tener consejeros. Él puede ver esta parte de la importancia de contar con estos consejeros, de poder también estar, imagínate, entre tanto hombre que están tratando, ¿no? De hacerlo lo mejor que pueden y están ahí para dirigir este reino. Ahora, Luz, hoy en día hay muchas presidencias, ¿sí? Y esto nos deja un gran aprendizaje. Como dice el presidente Hinckley, los consejeros te ayudan a evitar que hagan lo incorrecto, y hacer lo correcto. ¿Sí? Entonces, hoy en día funcionamos bajo este tipo de organización. Sí, las presidencias de estaca, los obispados, las presidencias de mujeres jóvenes, presidencias de sociedad de socorro. Entonces vemos lo valioso de que 3 personas, hombres o mujeres, conformen una presidencia para el correcto funcionamiento de nuestras organizaciones. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo es que el Señor estaba preparando a la iglesia para poder funcionar bajo la dirección de una presidencia. Luz, ¿qué papel desempeñan las revelaciones que se reciben por medio del profeta en tu vida? Creo que son indispensables y necesarias. ¿Por qué? ¿Para ti? Sí, para mí en lo particular. ¿Por qué? Porque me van dando guía, me van dando conocimiento y luz hacia dónde debo de ir o hacia dónde me debo de dirigir. En los versículos 4 y 5, el Señor da un consejo en cuanto a la forma en que debemos de conducirnos sobre y acerca de las revelaciones. Dice en los versículos 4 y 5, no obstante, por tu conducto se darán los oráculos a otro, sí, a la iglesia. Luz, aquí en este versículo, cuando habla de oráculos, se está refiriendo a revelaciones. Y lo dice en el versículo 5, y quienes reciban los oráculos de Dios, es decir, quienes reciban las revelaciones, tengan cuidado de cómo los estiman. Y está hablando de la iglesia. Si vemos el versículo 4, y dice, no sea que los menosprecien, y con ello incurran en la condenación, y tropiecen y caigan cuando desciendan las tempestades, y soplen los vientos, y vengan las lluvias, y den con ímpetu contra su casa. Ya ves, por eso dije que era valioso para mí. No hay que menospreciarlos. Sí, entonces, Luz, ¿de qué manera nosotros podemos llegar a menospreciar las revelaciones? Por esta parte donde a veces, lo dijo el profeta, sí, pero no aplica en mí. No aplica conmigo, bueno, sí, pero no lo hacemos. Creo que es una de las maneras de poder, más comunes que tenemos de poder menospreciar. Vemos las conferencias general quizás y nos olvidamos los siguientes meses de repasar las palabras de los profetas. Creo que sería una forma también de menospreciarlas. Algo que tratamos de hacer en este programa, Luz, es que siempre tratamos de citar a las palabras de los profetas y siempre tratamos de buscar en la última conferencia general algo acerca del tema. ¿Por qué hacemos esto, Luz? Bueno, porque esto es parte de los oráculos que son para esta época, ¿sí? Y que nos pueden fortalecer a todas
las familias en general y individualmente. Hermanos, nosotros les damos testimonio de las revelaciones de Dios. Creemos como esposos y como familia que Dios tiene un profeta, que existen 15 hombres llamados como apóstoles y profetas que reciben revelación del Señor y que nos dan los oráculos y la guía, las revelaciones y la dirección que requerimos en estos tiempos para escuchar la voz del Señor. Luz, si tu nombre, Luz María, apareciera en las revelaciones que recibe el profeta, ¿en qué sentido te gustaría que apareciera? ¿En un sentido positivo o negativo? ¿Positivo? ¿Por qué? Pues porque eso implica, o creo a consideración, que hice algo que realmente estuvo en bien para el Señor. Hemos leído en otras revelaciones cómo es que aparecen los nombres de algunas personas que no satisficieron al Señor, ¿sí? Hoy vamos a hablar en este segmento de Viena Jacques o Jacques, es un nombre francés aparentemente, ignoro la pronunciación correcta, pero Viena fue una mujer del Señor y una cuyo nombre aparece en el libro de Doctrina y Convenios y que es alabada y ensalzada por el Señor. Versículos 28, 29 y 30 hablan exclusivamente de ella. ¿Me ayudas? Sí, y además de cierto te digo, es mi voluntad que mi sierva Viena Jacques reciba dinero para sus gastos y suba a la tierra de Sion, y el resto del dinero me sea consagrado, y ella sea recompensada en mi propio y debido tiempo. De cierto te digo, me parece conveniente que ella suba a la tierra de Sion y reciba una heredad de manos del obispo. Luz, ¿por qué el Señor le dijo esto a Viena? Viena llegó en un momento muy crítico para la iglesia, se bautiza hacia 1831, ella presenció un milagro, se convierte, se bautiza y decide unirse a los santos en Kirtland. Ya en Kirtland ella llegó con una cantidad bastante considerable, unos $1,300, en un momento en que la iglesia necesitaba pagar o necesitaba el dinero para pagar lo concerniente al terreno del templo. Entonces Viena llega y ella decide donar o decide aportar esta ley, y José dice en ese momento que se le recibe y que se le va a restituir el dinero. Entonces ella hizo este sacrificio. Después se recibe esta revelación que acabamos de recibir. ¿Te acuerdas que hemos analizado que para poder llegar a vivir en Sion necesitaba la autorización de los élderes o de José? Sí. Aquí está una. ¿Sí? Aquí está una donde se le dice a Viena, ve a vivir a Sion. ¿Cómo te sentirías si te dijeran, Luz, ve a vivir a Sion? Me voy sin maletas, es más. En ese momento en que me digan, antes de que se arrepientan, me voy directo. Entonces, ve lo que se le dice a ella, gracias a los sacrificios y a la fe que ella mostró, entonces se le invita. ¿Sí? Ahora, hay una anécdota de ella, ya cuando las cosas se pusieron feas en Missouri, en Jackson, cuando empezaron a expulsar a los santos, cuando llegaron a destruir la imprenta de William W. Phelps, y cuando apresaron al obispo Edward Padrich y lo llenaron de brea y lo golpearon, entonces sucede algo con ella que me parece a mí de lo más maravilloso. Luz, ¿me ayudas a leerlo? Sí, la hermana Jacques se encontraba recogiendo algunas de las revelaciones que estaban tiradas, y mientras lo hacía, un integrante del populacho se acercó y le advirtió: señora, esto es solo el preludio de lo que van a sufrir. Y le dijo: allá va su obispo, cubierto de brea y plumas. Ella levantó la vista y lo vio caminando, rodeado de una luz más brillante que el sol, y exclamó: gloria a Dios, pues recibirá una corona de gloria por la brea y las plumas. En ese momento de amargura, de violencia a la que estaban siendo sometidos los santos, ella es capaz de ver eso. ¿Por qué una persona en esas circunstancias tiene esa capacidad, Luz? Bueno, yo creo que es por esta parte que vemos ahorita y que explicabas qué tipo de mujer era, ¿no? Que ella se había convertido al Señor, había decidido venir a Kirtland, dar todo, consagrarse, ¿no? Ante el Señor, y consagrar también, pues, su dinero y todo al bien de la obra del Señor. Entonces, de esta manera, imagínate, ¿no? Cuando alguien viene y pareciera que es de manera
burlona o querer molestar y hacerla sentir mal, ella como quiera le está recogiendo estas hojas, ¿no? Que le dice, es lo menos que van a sufrir, y mira ya, allá va tu líder, por así decirlo, ¿no? Tu obispo, ajá, sí. Ahí ve a tu obispo, y mira cómo va, y ella dice, no, gloria a Dios, por lo que él va a recibir, ¿no? Entonces, yo creo que si era una mujer de mucha fe, y que estaba viendo con esperanza, no solo con fe, sino con esperanza a lo que irían a recibir ante el Señor. Luz Viena fue a Nabú y después viajó al oeste con los santos. Ella murió el 7 de febrero de 1884 y en su obituario decía, ella fue fiel a sus convenios y estimó la restauración del Evangelio como un tesoro invaluable. Ojalá, hermanos, como Viena, seamos considerados de subir a la tierra de Sion. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en este programa. Luz, ¿qué te llevas de todo esto? Creo que unas preguntas básicas de poder ver qué hemos hecho durante esta semana para fortalecer nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra mente a través del conocimiento de la palabra de sabiduría, o qué podemos hacer a partir de hoy que hemos tenido un poco más de luz durante esta semana que vayamos a iniciar. Va, entonces está el desafío ahí. Te leemos y respondemos, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Gracias, hermanos, por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana.